Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro, Gustavo, me alegro. ¿Cómo va eso? ¿Con frío por allá en Rosario? Sí, bastante frío. Bien, Bastante frío. bien. Gustavo, me estoy escuchando de un solo lado el retorno, a ver si se puede mejorar. Ahí está. Bueno, Gustavo, hay otra vez material para compartir de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros estamos con agenda bastante apretadita acá en la provincia de Misiones, con el acampe policial, ahora continúan los docentes, y hay un montón de otros sectores que no han acordado. Estaremos con esa agenda, pero no podemos alejarnos de lo que está pasando a nivel nacional. Y sé que ya tenés preparado un lindo recorrido para entender, conocer y analizar cuál es la realidad argentina y por dónde pasa lo político económico por estos días. Bueno, lo primero que uno tiene que decir después de esta semana que estuvo centrada en dos temas, en dos ejes. El problema del gas, por un lado, y el problema de la distribución de alimentos y las mentiras del gobierno nacional, de los liberturros, que tienen un eje común. Todo esto no existiría o este gobierno no podría durar más si no fuera por el profundísimo antiperonismo que se ha arraigado en gran parte de la sociedad argentina, fomentado por los medios de comunicación, por los jueces y por gran parte de los empresarios. Si no existiera ese antiperonismo, y también por muchos peronistas, ¿no? Gran parte del antiperonismo también lo genera el propio peronismo, porque son duales, es decir, que tienen una visión estrábica de cómo se construye Argentina, depende cómo les convenga, y porque cuando están en el gobierno no hacen aquellas modificaciones por las que sí tiene que preocuparse. Y además porque en estos dos temas, sobre todo en el de la distribución de alimentos, muy pocos asomaron la cabeza. Muy pocos asomaron la cabeza para denunciar esta atrocidad que el gobierno nacional estaba haciendo. Recordemos la secuencia. El miércoles de la semana pasada, el Destape publica una denuncia en donde había en un galpón más de 5 millones de toneladas de comida que había sido comprado por el gobierno anterior. Mentiras, salieron a decir mentiras, que era para emergencia, que estaba vencida, que había un problema en la compra, que por eso no se distribuían, que los comedores son truchos. Eso me parece una reflexión muy interesante para hacer. Porque supuestamente ellos dijeron que hicieron una auditoría y hay más del 50% de los comedores que no están funcionando, de los relevados por el Registro Nacional de Comedores Comunitarios. Y en realidad, si uno se proyecta a la cabeza de estos imbéciles que nos están gobernando, lo ignorantes que son, la poca calle que tienen, el poco contacto humano que tienen, me imagino que ellos estarán buscando un restaurante cuando piensan en comedores comunitarios, o por lo menos en lo que vieron en las películas norteamericanas con el Ejército de Salvación, que es un salón grande con mesitas y banquitos. No, generalmente la mayoría de los comedores comunitarios funcionan en casas particulares. Hay gente que está dedicando su vida desde hace años a hacer comida para el resto, y estos tipos, en lugar de agradecerles porque es la contención que están dando para un problema social mucho más grave, los demonizan, les dicen que son chorros, les dicen que son truchos, y realmente eso es lo que genera prejuicios construidos desde los medios de comunicación con nombre y apellido. Todos estos tipos que son operadores de prensa, que son expertos en relaciones sociales, pero se disfrazan de periodistas, que constantemente demonizan a los que evitan que Argentina sea un polvorín. En lugar de eso, los demoniza. Bueno, estos alimentos que estaban en un galpón sin distribuirse y que decían que tienen fecha de vencimiento para rato, que no están vencidos, que son alimentos no perecederos, tienen vencimiento a 2 meses.
a un mes. El mes que viene. Hay algunos, por ejemplo, harina de maíz que se vence el 25 de julio. Hay 4.439 kilos que se vencen el mes que viene, en menos de un mes. Bueno, todo este escándalo que incluso el juez Casanelo les ordenó al Ministerio de Capital Humano, le cambiaron el nombre para justificarse y de hacer esto que es absolutamente inhumano. Y encima de todo este escándalo que ocurrió con el reparto de comida, Milei tuitea que Sandra Petovelo es la mejor ministra de Desarrollo Social desde la llegada de la democracia. Es una burla. Este gobierno se mantiene porque tiene una protección mediática bestial. Y esa protección mediática se traslada a gran parte de la población que no termina de indignarse ni de sorprenderse por las bestias que tenemos en el gobierno. Y uno pensaba que lo peor a lo que podíamos llegar era a Mauricio Macri y a Gabriela Michetti como presidente y vice, y sin embargo llegamos a algo peor. Vos fíjate que esto sirvió en cierta manera para encontrar un chivo expiatorio, que es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. Este gobierno acumula un promedio de 2 funcionarios despedidos por semana desde el 10 de diciembre a la fecha. Es la primera vez que ocurre que un gobierno haya despedido a 47 funcionarios. Sí. No, te estoy escuchando. 47 funcionarios, es una locura. Escuché que habías dicho algo, que habías hecho un comentario. No. Ahora, Milei no solamente, porque uno le escucha a Sandra Petovelo y dice, la verdad, es imposible que esa persona pueda formar parte de algo que tenga el adjetivo humano, porque es inhumana. Recuerden, pero aparte hay que recordar ese momento cuando Sandra Petovelo se emocionó porque no entregaba medicamentos a enfermos de cáncer, porque había algo trucho, había algo turbio, y se emocionó anunciando que había suspendido la entrega de medicamentos. Se murieron 50 personas. Si esta mina no termina en cana, el país no tiene futuro. Porque están coronando como funcionaria a una inútil, a una inhumana. Perdón, me fui de mambo. Pero peor aún, que Milei. Recordemos que Milei en algún momento de la campaña tuvo un debate con Juan Graboy, en donde Milei reivindicaba la libertad del individuo a morirse de hambre, porque Graboy le planteaba la disyuntiva entre cobrar un sueldo que no me alcanza para vivir y morirme de hambre, elijo ser explotado. Entonces ahí Milei lo toma para decir, claro, y también tenés la libertad de morirte de hambre. Y eso es lo que reivindica. Y uno lo tomaba como una estupidez de un candidato en campaña. A pesar de esa estupidez, se lo votó, y de muchas otras. Y sin embargo, ahora Milei está en Stanford, en Estados Unidos, y con respecto a, bueno, recuerden que la semana pasada también dijo, si la gente no llegara a fin de mes, tendríamos muertos de hambre en las calles. Está esperando eso. Realmente, si uno se pone a pensar en todo esto, Milei quiere que lo destituyan para victimizarse. Milei está para generar un conflicto gigantesco en Argentina. Y no se produce porque hay mucha contención y hay mucha protección mediática. Pero un presidente de un país que frente a un grupo de empresarios en Estados Unidos dice, ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, como dice él, va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, a ver si le dice eso mismo a los empresarios
multimillonarios a los que les está concediendo mucho más de lo que quieren en bajas de impuestos, en regalías, en no ser controlados. A ver si le dice a los empresarios, che, ustedes son tan idiotas que no pueden sobrevivir sin la ayuda del Estado, sin las rebajas impositivas, sin estafar, sin fugar guita, y que encima siguen llorando. Bueno, a ver si están capaces de decir eso, de burlarse de una necesidad real, como es el 50% de pobreza que tiene Argentina en un país que no debería tener problemas de hambre. Un país que no debería tenerlo porque nos sobran alimentos. Bueno, pero en este momento el gobierno ha llegado a su máximo de cinismo, ha llegado a su máximo de humanidad, de inhumanidad y de crueldad, porque se burla de las necesidades. Tenemos un presidente y un equipo que no solamente desconocen gran parte del país y de la realidad argentina, sino que les interesa medio comino porque no nos quieren, peor que Macri, nos odian peor que los PRO. Y sin embargo, no hay una reacción todavía contundente para que esta gente se vaya de una vez y pague por los daños realizados. Porque además del hambre, que obviamente viene de la mano con las atrocidades de licuación y de motosierra que están ejerciendo, la producción industrial no termina de encontrar el piso. En el primer trimestre del año se contrajo un 15% y en marzo solamente cayó un 21%. Estamos en una relación, en una situación numérica que las empresas, las grandes industrias, pequeñas, medianas y las grandotas, están reduciendo las ventas, están reduciendo la producción, que se le suma el problema que tuvimos con el gas, que se resolvió afortunadamente a pesar de que está Milei, que insultó al presidente de Brasil, Lula da Silva, y al gobierno de Bolivia, y sin embargo son esos dos países los que en este momento están tapando el agujero, permitiendo vendernos gas. Y además, Argentina, que tuvo en su momento el salario mínimo más alto de América Latina, en este momento estamos entre los más bajos. Hasta Perú nos gana. Perú, que tiene una precarización laboral enorme y una inexistencia de clase media, nos gana el salario mínimo. Nos ha llevado nos está llevando a una situación que es prácticamente insostenible, imbancable en muchos casos. Pero lo peor de todo, y a mí acá eso es lo que más me indigna, que todavía en el Senado se está debatiendo con seriedad la posibilidad de aprobar o no la ley bases, que va a empeorar todo, Y son tan truchos que el miércoles hubo un dictamen conseguido cuando ya habían terminado las reuniones de comisión. Emiten dictámenes por fuera del reglamento del Senado y los senadores no protestan, van a decir, bueno, sí, está bien, discutimos la ley, cuando en realidad debería anularse y debería rechazarse. Frente a todo lo que el gobierno ha hecho en estos 6 meses, todavía le siguen dando apoyo político, no solamente los pocos libertarios que tienen el Senado, los inmundos pro que no saben de qué lado ponerse, los radicales que dicen, no, la ley es una porquería, pero le firman el dictamen, y algunos peronistas que también están firmando el dictamen, algunos peronistas que le quieren dar herramientas para que siga destruyendo el país. La verdad, no se entiende qué miedo tienen o qué acuerdo hacen por debajo de la mesa para comportarse de esa manera tan antiargentina, porque la ley bases, sobre todo el RIGI, es una entrega absoluta. La reforma jubilatoria que contiene la ley bases y la reforma laboral es un sometimiento abusivo
hacia la población argentina. La permisión de seguir contratando trabajadores en negro porque los empresarios no van a pagar ninguna multa. Se van a poder quedar con los aportes de los trabajadores sin que tengan ningún tipo de consecuencia. Realmente, ¿qué diputado, senador consciente puede votar esto? Puede votar esto. Habría que desmadrar el país y estar concentrados en el Congreso para que no se trate más esa ley. Y sin embargo, le siguen dando apoyo. Son cómplices, porque por radio, por televisión, en las entrevistas, dicen esto es una barbaridad. Pero en el Congreso bajan la cabeza y le firman un dictamen. Y si consiguieron las firmas para el dictamen de manera trucha, en departamentos escondidos al público, eso no tiene que ser válido. No tiene que ser válido. Estoy muy enojado realmente con esta situación porque le están dando plafón a que esta gente siga actuando de esta manera destructiva. Me fui de mambo. Pero no. Bueno, vamos al episodio del gas, que también es grave. También es grave. Tuvimos una suspensión de la distribución de gas en las estaciones de servicio y en algunas empresas, porque no se iba a llegar, porque tuvieron la sorpresa de que tuvimos un otoño más frío. Es toda una secuencia que parte desde lo que decían en campaña y antes de asumir del gasoducto Néstor Kirchner, que para qué habían hecho un cañito que no conducía a nada, que por qué el Estado tiene que hacer una conexión de gas tan grande porque no se lo dejan a los privados, la suspensión de las obras de regasificación y de cañería que lo hicieron a propósito porque el Estado no se tenía que hacer cargo de eso. Desmantelaron el Servicio Meteorológico Nacional, que en marzo, en febrero, estaba advirtiendo que íbamos a tener un otoño más frío que lo habitual, y no se preocuparon en conseguir gas, ni en garantizar la distribución de gas, y llegamos a esta situación en donde, mendigando gas, teniendo un montón, teniendo reservas, tuvimos que importar gas de Bolivia y de Brasil. Fíjense qué interesante, porque por ahorrarse 50 millones de dólares, que eran las obras de continuación del gasoducto Néstor Kirchner y de regasificación, por ahorrarse 50 millones de dólares, ahora tenemos que gastar, por lo menos en un barco, 500 millones de dólares, y en otros 2 barcos más que vamos a necesitar, 1.500 millones de dólares en total contra 50. ¿En qué parte de los libros que ama Javier Milei eso es un buen negocio? En ninguno, porque, a ver, Javier Milei está en contra de la doctrina. Adoctrinar, las escuelas adoctrinan. ¿Por qué? Porque en las escuelas no se enseñan las estupideces a las que él se abraza. La escuela austríaca de economía es absolutamente insignificante a nivel académico. Nadie valora lo que dice la escuela austríaca. Él se ufana de ser el primer libertario y afortunadamente va a ser el último libertario, porque esa doctrina que él pretende cumplir a rajatabla, pero es mentira que la cumpla a rajatabla, no sirve para nada, no sirve para un país real en este planeta o en este sistema planetario. Cuando él habla de la retirada del Estado, hay que recordar que no sirve o no existe ningún país que no tenga Estado. Ni el Estado que piensa Milei es un Estado inexistente, porque él está pensando en un Estado que desproteja a gran parte de la población, que la someta a los caprichos y necesidades de un grupo de empresarios a los que el Estado sí les concede todo. Mentira que no quieren Estado. Quieren un Estado que sea cómplice de la explotación y de la expoliación de nuestros productos, de nuestras riquezas. Eso es lo que Milei plantea. Por eso es un estafador, por eso es un farsante, por eso se contradice tanto. Por eso habla de la libertad diciendo, bueno, vos tenés libertad a morirte de hambre, pero te pongo los alimentos a 1.000 millones de dólares. Necesitas 5 sueldos de los que cobrás para comprar los alimentos que necesitas, pero vos tenés la libertad de morirte de hambre. Bueno,
es de una crueldad y de un cinismo que ya no se puede ni siquiera analizar en términos ideológicos. No hay posibilidad de que este gobierno sea pensador con racionalidad, porque no son racionales, son brutos, son ignorantes y lo peor de todo, son malvados, son malvados. Pero aparte contradictorios, vos fíjate, hablan de los curros, del Estado, de las compras del Estado. Entonces el Ministerio de Capital Humano delega en la Organización de Estados Iberoamericanos, que yo no sabía que existía esto, la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos, que le sale un 15% más caro de lo que el Estado pagaría. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren hacer cargo, no quieren meter los dedos y sin embargo los están dejando en todos lados. Están dejando los dedos de la ineficacia, de la corrupción, de los malos manejos, del desinterés. Y gran parte de la oposición todavía lo sigue apoyando. Y gran parte de los medios de comunicación todavía le siguen tratando. A mí eso es lo que más me da bronca. Aparecen personajes como Patricia Bullrich diciendo estupideces, mintiendo a cuatro, y la tratan con respeto. Ya no se puede tratar con respeto a alguien que no nos respeta. A alguien que no nos respeta. Ya basta de que, bueno, el presidente fue elegido con el chiquiciento por ciento de los votos. Ya no, han demostrado que se cagaron en el apoyo injustificado que gran parte de la población le dio. Y en el medio también el acompañamiento de las provincias, que también es un señalamiento que no podemos dejar pasar. Acá tenemos a los dos senadores que ingresaron con los votos que iban dirigidos a Sergio Massa y están dispuestos ya están en la lista para votar a favor de esta ley bases en el Senado. Ya lo hizo diputado, sí, ¿no? Por supuesto. Y se van sumando, Se van sumando. Esos 33 que teníamos originalmente, y algunas están ahí como ahí, hay que darle las herramientas. Seguimos con esa estupidez. Porque claro, el fracaso, pero aparte, un gobierno que en 6 meses no logró que le aprueben una ley y que solamente se está manejando con un decreto al que no le quieren dar la sentencia de muerte, aunque ya deberían habérsela dado los diputados, y que no logró que se apruebe una ley porque insiste en presentar paquetes de leyes mamotréticas, kilométricas, que pretenden destruir. En lugar de presentar las leyes de una, las presentan en paquetes como si fuera una revolución refundadora del país. Por eso se llama la ley bases. Y más que bases, es una ley hundimiento. No hay bases para la construcción de un país como sí lo pensó Alberdi. Realmente estamos en un nudo de este laberinto del que no podemos imaginarnos cómo va a ser la salida. Sí. Pero es el antiperonismo el que mantiene a Milei en ese lugar inmerecido. Sí. Sí, no, lamentablemente el clima, por menos acá en la provincia de Misiones, está muy caldeado con el tema salarial. Y notamos con mucha pena la dificultad que tiene la gente que se está manifestando de interpretar o poder hacer las conexiones más básicas para entender que es el gobierno nacional el que nos está empujando a esta situación, probablemente porque lo votaron y porque tratan de hacer una suerte de negación, pero en paralelo sostienen que no se puede vivir más. Ahora, más allá de las responsabilidades que nosotros le endilgamos y señalamos al gobierno de la provincia, porque tiene responsabilidad, porque tiene que abrir paritarias, porque tiene que solucionar este grave problema de ingresos que es una política salarial que le compete a la provincia, notamos con mucha preocupación que algunos hacen esa negación de lo nacional y se dirigen directamente al gobierno de la provincia, que insistimos, nosotros los hacemos responsables, pero tratan de, como diciendo, bueno, no sé, no existe la política nacional, no existe Javier Milei en la presidencia, y eso sí es preocupante porque se quedan con la mitad de la lectura de lo que está pasando acá en la provincia. Y un gobierno que, aparte de no darte paritarias acá en la provincia,
le está poniendo a disposición todos los legisladores con el daño que eso significa. Tampoco se está haciendo una correcta lectura de esto. No sé cómo estará funcionando en otras provincias, pero nos preocupa muchísimo la interpretación que se hace. En la provincia de Santa Fe, el gobernador más o menos está gambeteando la situación de crisis, ha concedido aumentos a los estatales, que es la gran masa salarial de movimiento de dinero acá, pero a pesar de todo, las industrias del cordón de Rosario están teniendo dificultades, están teniendo muchas dificultades para seguir funcionando. Encima, la empresa de gas, Litoral Gas, les emitió un comunicado que dejen de usar gas para la producción a riesgo de recibir multas por usar más gas de lo que necesitan. Por lo tanto, también se va a generar una crisis a la larga o a la corta, yo diría más a la corta. Pero porque hay una crisis de consumo, hay una crisis que ya el problema no es la inflación, sino el problema es la pérdida del salario y lo poco que alcanza el salario. Es la disyuntiva que planteaba Juan Grabois en ese debate, en donde decía, tengo que elegir entre morirme de hambre sin trabajo o ser explotado en un trabajo con un sueldo que no me alcance para nada. Para nada. Tal cual. Pero hay que recordar que otra de las crisis que se generan por Milei es el de los alquileres. Los alquileres se han disparado y han formado parte de los ingresos de una manera bestial, con la complicidad de muchos inquilinos que votaron por un tipo que decía que iba a anular la ley de alquileres porque es un arreglo entre partes. Bueno, ahí tienen el arreglo entre partes. Le cobran más de la mitad del salario por un alquiler, igual que a las empresas. Bueno, y así todo, el mes que viene se va a mostrar, o va a empezar a aparecer otra crisis con respecto al ingreso, que tiene que ver con el aumento del gas. Aumentos de la tarifa de gas que van a llegar casi al 400%. Casi al 400%, que vienen ahora en junio, justamente en el mes frío. Y además, que a través del decreto se eliminó la ventaja de las zonas frías, que en las zonas frías pagaban menos tarifa de gas y de luz por una cuestión de temperatura, y eso lo eliminó. Entonces ahora nos vamos a encontrar con muchos usuarios domiciliarios que van a tener una factura 400% más cara de lo que pagaron el mes pasado. Con lo cual va a generar más leña al fuego. Tremendo. Mientras Milei nos dice que hay que ser idiota para morirse de hambre. Ay, ay, ay. Gustavo, completísimo este repaso de la política nacional. Pero yo llegué al límite de mi paciencia. Yo llegué al límite. Y más aún cuando veo que en el Senado muchos de esos que decían que estaban en contra de la ley firman un dictamen favorable junto con el oficialismo. No entiendo. De acá a 2 semanas va a estar la ley base en el debate, porque todavía tienen que hacer negociaciones, no sé qué tienen que negociar. Si la ley completa es dañina, entonces, ¿qué hay que negociar? Algo bajo cuerda, van a empezar de nuevo con la Banelco. Milei que decía hay valijas para comprar leyes. Bueno, es lo que están haciendo. Ellos denuncian lo que están haciendo, porque están haciendo negociaciones con algunos senadores con beneficios para las provincias. Y convierten ese individualismo en política de Estado, que cada uno se arregle como puede. Y los senadores están abonando esa teoría de que cada uno se arregle como puede. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, buen fin de semana, que lo pases bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, no saludé a nadie, no te saludé ni a vos, ni a Ronnie, ni a la audiencia de Con Fundamento Criollo, porque empecé enojado. Está bien, bueno, está bien. Los saludo a todos. Gustavo, hay que enojarse, está muy bien. Hay que enojarse. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos el martes. Gracias, fuerte abrazo, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gustavo Rosa es licenciado en letras, es docente universitario,
y es periodista, compartiendo con nosotros, como habitualmente, los martes y viernes, el panorama político nacional aquí en Radio Lateral. Nosotros vamos a hacer una pausa y recuerden que vamos a estar en el acampe docente, claro, porque no terminó la discusión salarial. ¿Qué va a terminar la discusión salarial? ¿Sabe lo que falta? ¿Sabe la cantidad de sectores que faltan?